En esta tarde, hermanos, estamos retomando nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, amén. Varias semanas, 2 o 3 semanas, no estuvimos predicando acerca de esto por predicar otros mensajes que nuestro pastor pensaba que eran importantes de hablar. Y lo que hemos visto que a lo largo de este Evangelio, Mateo nos ha estado mostrando quién es Jesús, ¿verdad? Mateo era un hombre judío, al que muchos consideraban es un traidor porque recaudaba impuestos para el gobierno de Roma siendo judío. Entonces, no haría sentido de que Mateo, al que el pueblo judío consideraba traidor, sea la persona que Dios eligió, que Jesús eligió, para decirles, para anunciarles que Jesús, el Mesías que ellos estaban esperando desde el Antiguo Testamento, lo que había hablado Moisés y los profetas, era este Jesús que había llegado, amén. Y también nos ha mostrado el libro de Mateo, el reino que Jesús vino a establecer y cómo ese reino transforma la vida de quienes se someten a su autoridad, amén. Y al llegar a Mateo capítulo 5, entramos en lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Beatitudes. Jesús nos hace ver cómo es la vida de quienes lo reconocen a Él como Rey y viven bajo su autoridad. Y el mensaje de esta tarde lo he nombrado es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios. Si usted no ha estado presente aquí en los servicios donde hemos empezado todo este libro, yo le recomiendo, le animo a que vaya a nuestra página de Facebook o de YouTube, a livechurch.cc, y usted puede encontrar los mensajes que predicamos aquí todos los domingos, amén. La cultura del reino de Dios. ¿Y qué es eso, hermanos? Todos y cada uno de nosotros estamos siendo influenciados por la cultura. Todo hogar tiene su propia cultura. Nuestra iglesia tiene su cultura. Nuestra familia tenemos nuestra propia cultura. Nuestro lugar de trabajo tiene su cultura. La sociedad en la que vivimos tiene su cultura. Esta gran nación donde usted y yo vivimos también tiene su propia cultura. Y la mayoría de las veces, cuando escuchamos la palabra cultura, lo primero que pensamos es en las tradiciones, en la comida, en la música que escuchamos o en nuestras costumbres que nos enseñaron nuestros padres desde niños. Pero la verdad de las cosas es que la cultura es mucho más que eso. La cultura es aquello que llegamos a considerar normal. La cultura es lo que celebramos. La cultura es lo que permitimos o lo que toleramos. Es lo que recompensamos, y es lo que protegemos y lo que promovemos. Y muchas veces es eso precisamente lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, a la siguiente generación, a veces es sin darnos cuenta. Por ejemplo, si una familia nunca se pide perdón, esa es la cultura que le estás transmitiendo a tus hijos. Si en tu casa todos viven enojados y nadie habla de las cosas de frente, es muy probable que sea la cultura que tus hijos van a practicar cuando ellos formen sus propias familias. Si en tu hogar se honra a Dios, se practica el perdón y se habla la verdad, te felicito. Esa es la mejor cultura que puedes inculcarle a tus hijos, amén. Porque la cultura que promovemos no es solamente, hermanos, lo que decimos creer, es como vivimos nosotros todos los días, amén. Y en este día el Padre, esta verdad nos toca a nosotros muy, pero muy de cerca. ¿Por qué? Porque queramos o no, nosotros los padres de familia formamos la cultura en nuestros hogares. No solamente por lo que decimos, también es por lo que amamos, también por aquello que nuestros hijos ven que perseguimos, por aquello que nos causa alegría, por aquello que
a veces también nos causa dolor. Por la manera en que ejercemos nuestra autoridad, utilizamos nuestras fuerzas. Los padres, hermano, usted y yo formamos la cultura en nuestro hogar, por la manera también en cómo enfrentamos la vida cuando nos vemos bajo presión, por la manera en que reaccionamos cuando nos equivocamos, por lo que hacemos cuando nadie nos está aplaudiendo y cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Hoy vamos juntos como iglesia escuchar las palabras de Jesús, y yo te pido que permitamos que ellas confronten nuestro corazón en esta tarde, confronten nuestra manera de vivir y también la cultura que estamos formando en nuestros hogares. Jesús había estado predicando un mensaje muy claro: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, al llegar a Mateo capítulo 5, Jesús comienza a enseñarnos cómo se ve la vida de aquellos que pertenecen a su reino. Aquí comienza lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y Jesús nos muestra los valores, en este sermón nos muestra los valores, las prioridades y la manera de vivir de quienes lo reconocen a Él como Rey. Así que en esta tarde leamos juntos la palabra de Dios, amén. Mateo 5, 1 al 12, la palabra del Señor nos dice: cierto día, a ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. Señor, te doy gracias en esta tarde. Señor, en este momento unge mis labios, oh Dios. Padre, remueve toda parte humana de mí en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Las primeras palabras que vemos que Jesús repite una y otra vez en este pasaje son: Dios bendice, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios, amén. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Los que no levantaron la mano, yo sé que también quieren ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios, pero no todos tenemos la misma definición de lo que significa ser bendecido. Según el mundo, una persona es bendecida cuando vive cómodamente, cuando tiene toda su vida está bajo control y cuando tiene éxito. El mundo dice que estás bendecido cuando una persona es admirada por los demás, cuando recibe la aprobación de la gente, o cuando proyecta una buena imagen, cuando se siente segura y cuando el dolor o el sufrimiento parece no afectar su vida. El mundo nos dice que una vida bendecida es aquella donde nadie te va a corregir y donde nadie ni nada va a interrumpir los planes que has hecho para tu vida.
Pero Jesús se sienta en la ladera de la montaña y nos presenta una definición completamente diferente. El Señor Jesús no comienza dirigiéndose o hablándoles a los poderosos de ese tiempo. El Señor Jesús no comienza dirigiéndose a los que buscan impresionar a los demás. El Señor Jesús no comienza dirigiéndose a los que creen que no necesitan a Dios. No comienza dirigiéndose a los que buscan su propia comodidad. Jesús comienza su sermón dirigiéndose a los pobres en espíritu. Y al comenzar con los pobres en espíritu, Jesús deja claro esto, hermano, que la cultura del reino de Dios comienza con una vida rendida a Cristo. Amén. Mateo 5, 3, 6, lo vamos a leer una vez más. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Después dice, Dios bendice a los que lloran. Y luego dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Después dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Versículo 3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. No a los que son orgullosos en espíritu. Él no bendice a los que creen que pueden solos. El Señor no bendice a los que han aprendido a aparentar ser fuerte delante de los demás. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que vienen delante de Dios con las manos vacías. Amén. No vienen delante de Dios con exigencias. Los pobres en espíritu no vienen delante de Dios presentando una lista de todos los méritos, de todas las cosas que han logrado. Ellos no vienen justificando sus errores. Los pobres en espíritu no vienen fingiendo que todo está bien en sus vidas y que no necesitan ayuda. Los pobres en espíritu vienen necesitados, vienen rendidos ante Él. Y Jesús dice que el reino de los cielos les pertenece a ellos. Versículo 4. Dios bendice a los que lloran. Ahora, Jesús no se refiere al dolor solamente que sentimos cuando perdemos algo o un familiar, o cuando atravesamos por dificultades en la vida. Jesús se refiere al dolor de un corazón que ve el pecado como lo que realmente es. Se refiere a un corazón que no toma el pecado a la ligera. Una persona, hermanos, formada por la cultura del reino de Dios, no le da lugar a las cosas que destruyen su vida. No juega con ellas, no se entretiene con ellas, no compromete su relación con Dios para sentirse aceptado por la cultura de este mundo. No le llama normal a lo que Dios llama pecado. Al contrario, el pecado lo incomoda y el pecado le duele. No le llama normal a las tinieblas simplemente porque la cultura ha aprendido a presentarlo como algo bueno. Versículo 5. Después Jesús dice, Dios bendice a los que son humildes. Ser humilde, hermanos, no significa ser débil, no significa ser pasivo, no significa dejar que otros te pisoteen. La humildad de la que Jesús habla es la de una persona que tiene la fuerza y la capacidad de imponer su voluntad, pero decide someterse a la voluntad de Dios. Después Jesús dice en el versículo 6, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre revela nuestros apetitos y la sed revela lo que deseamos. Pero Jesús ve más allá de la conducta externa de nosotros. Él examina el corazón, hermano. Él está hablando de aquello que anhela nuestro corazón. En otras palabras, Jesús nos pregunta, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Qué es aquello que sientes que no puedes vivir sin ello? Hay quienes tienen hambre de vivir en comodidad, comprar una buena casa,
tener el aire acondicionado todo el tiempo, todas esas cosas son buenas, pero no deben ser la meta principal. Hay quienes que tienen hambre de tener el control de todo y de todos. Hay quienes que tienen hambre de que la gente les dé atención, de que la gente los reconozca. Hay quienes que tienen hambre de ser aprobados por los demás. Hay gente que tienen hambre de escapar de la realidad y por eso se emborrachan, se drogan. Pero la cultura del reino de Dios comienza cuando nuestra hambre más profunda deja de ser por las cosas de este mundo y se convierte en un hambre de sed y justicia por las cosas de Dios. Amén. Así que, padre de familia, déjame te digo esto en esta tarde. Tu hogar no necesita un hombre perfecto. Necesita un hombre rendido a Cristo. Amén. Tu familia no necesita que finjas ser fuerte todo el tiempo. Ellos necesitan ver qué hace un hombre cuando sus debilidades son expuestas. Tu familia necesita verte llevar todas esas cosas que cargas a los pies de Jesús y no desquitarte con ellos. Tu familia necesita verte arrepentido. Tu familia necesita verte pedir perdón. Necesitan ver que tienes hambre y sed de la justicia de Dios, que de tener más de eso que de tener siempre la razón. Un padre que no admite sus propias debilidades les enseña a los suyos a ocultar las de ellos cuando ellos crezcan. Un padre que ignora el pecado le enseña a su familia a justificarlo. Un padre que no pone su fuerza bajo la autoridad de Jesús le enseña a su familia a usar el control y la manipulación para conseguir lo que quiere. Un padre que siempre tiene que ganar la discusión, pero pocas veces busca agradar a Dios. Está formando una cultura en su hogar, pero esa no es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios, hermanos, no comienza con que la gente tenga una buena imagen de nosotros. No comienza con los logros personales. Comienza con una vida rendida a Jesucristo. Amén. Y cuando esa rendición comienza en el corazón, no permanece escondida ahí, se hace visible. Se refleja en la manera en que tratamos a las personas. Se refleja en nuestras palabras, en cómo hablamos. Se refleja en nuestras amistades. Se refleja en nuestro hogar. Y eso es exactamente lo que Jesús nos enseña a continuación. La cultura del reino de Dios se hace visible cuando reflejamos compasión, pureza y paz. Amén. Mateo 5, 7 al 9, continuamos leyendo. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los compasivos. Ser compasivo no significa ignorar el pecado. No significa justificar lo que está mal. No significa cerrar los ojos ante la verdad. Ser compasivo, hermano, es lo que sucede cuando una persona que ha recibido la misericordia de Dios se niega a endurecer su corazón hacia los demás. Una persona compasiva se niega a vivir con una raíz de amargura. Una persona compasiva se niega a vivir con resentimiento todo el tiempo. Una persona compasiva se niega a mirar a las personas con desprecio. Por eso, un cristiano sin compasión es una contradicción. No podemos venir hincados ante este altar pidiéndole a Dios que tenga piedad de nosotros, para después pararnos
darnos la vuelta y tratar despiadadamente a los demás. Pues Jesús dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro. La pureza no consiste, hermanos, en guardar las apariencias delante de los demás. La pureza no consiste en pretender ser santos en público, mientras alimentamos el pecado en nuestra vida privada. La pureza de corazón es una vida íntegra delante de Dios. Es vivir sin tener una doble vida. Es cuando la persona que la gente ve y la persona que Dios ve son la misma persona. Amén. Ser puro es cuando no existe una versión tuya para el domingo por la tarde y otra versión tuya para el resto de la semana. Jesús dice que los que viven así, en pureza, fíjate bien, verán a Dios. Jesús dice, Dios bendice a los que procuran la paz. No a los hipócritas que aparentan paz. No a aquellos que se esconden de los conflictos. No a los que se mantienen en silencio para no tener que enfrentar lo que es roto. Procurar la paz, hermano, no es quedarnos sin hacer nada. Procurar la paz requiere tener mucho valor. Requiere hablar con la verdad. Requiere también humildad de parte de nosotros. Requiere arrepentimiento. Requiere perdonar y también que pidamos perdón. Amén. Requiere la disposición de acercarse a lo que ha sido dañado para restaurarlo, en lugar de pretender o de fingir que ese daño no existe y que no está ahí. Si somos verdaderos seguidores de Jesús, la cultura del reino de Dios se hace visible. Amén. Se hace visible en la manera en que tratamos a quienes han caído en pecado. Se hace visible en la manera en que enfrentamos la tentación. Se hace visible en cómo lidiamos con el dolor que hay entre nosotros. Se hace visible en la manera en que hablamos cuando estamos frustrados. En cómo respondemos cuando alguien nos confronta por un mal que nosotros hemos causado. La cultura del reino de Dios, hermanos, se hace visible cuando nuestra vida privada está en armonía con la adoración que ofrecemos en público aquí todos los domingos. Así que, Padre, que tu familia vea el reino de Dios reflejado en la compasión que muestras, la pureza que buscas vivir y la paz que promueves en tu hogar y con los demás. Amén. La cultura de tu hogar, hermanos, no se edifica solamente cuando hacemos devocionales entre familia, con las palabras que decimos alrededor de la mesa, cuando oramos por los alimentos en la mesa. No se define por cuántas veces vienes a la iglesia, aunque sí, venir a la iglesia quiere decir cada semana. Amén. Ahora, todas estas cosas son importantes, pero tu familia también está siendo formada por lo que experimenta de ti cuando llegan las dificultades en tu vida. Cuando tu hijo comete un error, ¿cómo lo tratas? ¿Lo corriges con amor y verdad? ¿O pierdes la cabeza y lo tratas con la punta del pie? Cuando tu esposa está cansada y agotada por la situación familiar por la que están atravesando, ¿cómo la tratas? ¿Con ternura? ¿O te indignas y te distancias de ella? Cuando estás bajo estrés, ¿tu hogar se siente guiado por ti o tu hogar se siente tenso? Cuando te equivocas, ¿buscas reparar el daño que has hecho o te apresuras a defenderte y a dar toda clase de excusas? Cuando surge un conflicto familiar, ¿procura la paz o simplemente exiges que todos se callen? Paz en tu hogar no es lo mismo
a que todos se han acostumbrado a lidiar y manejar tu mal humor, hermano. Si toda la casa tiene que quedarse en silencio porque papá está enojado, eso no es paz. Eso significa que tu familia siente miedo de que vayas a explotar, a perder la cabeza y que los empieces a maltratar. Los hombres formados por la cultura del reino de Dios no simplemente exigen paz en su hogar, también la procuran y la buscan. Amén. Padres, buscar ser puros es importante. Amén. No solamente porque la impureza daña tu relación con Dios. También es importante porque cuando te comprometes con las cosas del mundo, tarde o temprano, eso va a terminar permeando la cultura en tu hogar. La lujuria, las cosas que escondes en secreto, la amargura que estás cargando porque alguien te ha lastimado ya por muchos años, tu deshonestidad, la doble vida que llevas, nada de eso permanece oculto para siempre. Todo eso termina dándole forma al ambiente en tu hogar. Daña la ternura de tus hijos. Daña la confianza que te tienen. Y también daña tu autoridad espiritual. A través de los años, mi esposa y yo hemos participado de conferencias donde se ora es porque las personas sean libres. Y la más grande petición que yo he escuchado en todas las conferencias cuando las personas se acercan para que ore por ellos es que tienen un problema con la pornografía. Sin embargo, en las mismas conferencias, la gente hispana, los hombres hispanos, nunca hablan de eso. Así que, hermano, en esta tarde lo que quiero decirte, que tu familia no necesita un hombre que proyecte ser espiritual en público, mientras protege su pecado en privado. Tu familia necesita un hombre cuyo corazón está siendo transformado por Jesús y por su Espíritu Santo. Amén. Un hombre que refleja compasión, hermano. Un hombre que busca vivir con pureza. Un hombre que procura la paz. Eso es lo que necesita tu familia. Porque esa es la cultura del reino de Dios hecha visible. Amén. Pero Jesús no se detiene ahí. Porque la vida de Dios bendice, la vida que Dios bendice, no siempre es la vida que el mundo aplaude o que el mundo va a celebrar. La cultura del reino de Dios se refleja en nuestra fidelidad, hermanos, cuando nos encontramos bajo presión. Amén. Mateo 5, 10, 12, la Biblia dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Muchos hemos llegado a creer que una vida bendecida significa menos dificultades y más comodidades. Con frecuencia definimos la bendición como una vida donde no encontramos oposición, donde nadie nos contradice y nada amenaza nuestros planes. Pero Jesús nos dice, hermanos, que seguirlo a Él trae una clase de presión que no podemos evitar. Amén. Ahora, no toda crítica es persecución y no todo sufrimiento es persecución. ¿Por qué? Porque si soy una persona cínica, si soy una persona hostil, imprudente, orgulloso, irresponsable o hipócrita y alguien me confronta por ello, eso no es persecución. Eso es la consecuencia de mis actos. Amén. De lo que Jesús está hablando aquí es del sufrimiento que viene por hacer lo correcto delante de Dios.
de la presión que viene contra todos los que deciden permanecer fieles a Dios, del rechazo que sufrimos porque le pertenecemos y le servimos al Rey de Reyes. Y entonces Jesús dice algo sorprendente. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús nos enseña, hermanos, a medir la bendición desde la perspectiva del reino de Dios y no como la define este mundo. Amén. Si para sentirte bendecido necesitas que todos hablen bien de ti, te será imposible vivir conforme a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Si tu definición de bendición está basada en la comodidad, te será difícil permanecer fiel a Dios cuando obedecerlo requiere sacrificio y te va a costar. Si tu definición de bendición depende de tener todo bajo control en tu vida, cuando Jesús te pida que confíes solamente en Él, vas a entrar en pánico. Tu definición de bendición depende de mantener una perfecta imagen delante de los demás. Cuando tú falles, vas a tratar de esconder tu pecado en lugar de arrepentirte. Y si tu definición de bendición depende de tus logros personales, no sabrás qué hacer cuando Dios use tus debilidades para formarte. Padre, no enseñes a tu familia a buscar la comodidad en la vida. Enséñale mejor a permanecer fieles a Dios aun cuando enfrenten, la presión del mundo. Amén. Nuestra hermana Dani, si puede pasar aquí al frente. No hagas de la comodidad la meta principal en tu hogar. Amén. No hagas del éxito, según este mundo, el sueño más grande de tu familia. No hagas de la aprobación de los demás para ti la medida de una vida bendecida. No les enseñes a tus hijos que Jesús importa solamente porque puede darles lo que el mundo ya les dijo que necesitan obtener. Enséñales a ser fieles a Dios. Amén. Enséñales a que obedecemos a Jesús, tanto cuando es conveniente como cuando requiere sacrificio de parte de nosotros. Enséñales que decimos la verdad, aun cuando mentir a veces sería lo más fácil de hacer en ese momento. Enséñales a que buscamos vivir en pureza, aun cuando el mundo nos llama a comprometernos y pone la tentación es a nuestro alcance. Enséñales que perdonamos a quienes nos ofenden, aun cuando nuestra herida no ha sanado. Enséñales que adoramos a Dios, aun en los momentos por los que estamos pasando sufrimiento. Enséñales que seguimos a Jesús, aun cuando la presión del mundo contra nosotros aumenta. Un padre que necesita la aprobación del mundo, tarde o temprano, terminará comprometiendo sus convicciones. Pero un padre que permanece fiel bajo presión, le refleja a su familia la imagen de la cultura de lo que es el reino de Dios. Amén. Y el mundo no puede quitarles. El mundo no puede quitarles el reino a aquellos que ya lo han recibido de sus manos. Ahora debemos tener cuidado aquí, porque si terminamos este sermón diciendo: tienes que ser pobre en espíritu, tienes que ser humilde,
Tienes que ser compasivo. Tienes que ser puro. Tienes que ser pacificador. Tienes que ser fiel para que Dios te bendiga. Si hacemos esto solamente, habremos pasado por alto el corazón del Evangelio. Las bienaventuranzas no son un manual de autoayuda, hermano. Las bienaventuranzas no son un programa de superación personal con lenguaje religioso. Las bienaventuranzas no son una escalera que subimos esperando poder alcanzar la bendición de Dios. Ahora debemos recordar algo más. Jesús no es solamente el que predicó las bienaventuranzas. Jesús es la personificación perfecta, la expresión perfecta de las bienaventuranzas. Amén. Él es el modelo perfecto de una vida bendecida, hermano. Él lloró por el pecado, por la muerte, por la condición quebrantada de este mundo. Te voy a invitar a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, escucha lo que te voy a decir. Jesús de Nazaret fue humilde y manso, aun cuando toda la autoridad le pertenecía y le pertenece. Él pudo haber dicho: basta ya, termino con este mundo y voy a crear un mundo nuevo. Pero por el amor que te tiene a mí y a ti, Él permaneció humilde y manso, aun cuando tenía toda autoridad, y la sigue teniendo. Amén. Tuvo hambre y sed de justicia. Jesús fue compasivo con los pecadores. Fue puro de corazón. Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros por medio de su sangre derramada en la cruz. Jesús fue despreciado. Jesús fue rechazado, falsamente acusado. El único verdaderamente bendito tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones de su reino. Amén. No llegamos a ser personas del reino por medio de nuestro propio esfuerzo. Llegamos a ser personas del reino de Dios cuando nos rendimos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué no le das palmas en esta tarde? ¿Te puedes poner de pie conmigo? Le voy a pedir a todos los padres de familia, todos los varones de la iglesia, jóvenes, que pasen aquí al frente por un momento. Quiero orar por ustedes. En esta tarde, hermano, lo mejor que tú y yo podemos hacer es lo siguiente. Amén. Lo mejor que tú y yo podemos hacer en esta tarde es decirle: Señor, venimos a ti con las manos vacías. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Recibimos tu misericordia. Tú vienes en esta tarde y has dicho esto de corazón. Él nos llena con su Espíritu Santo. Amén. Y entonces, después de que Él nos llena con su Espíritu Santo, Él comienza a formar en nosotros aquello que jamás podríamos producir por nosotros mismos. Por eso el llamado, padres de familia, jóvenes, hermanos, es a rendirnos de una vez por todas a Jesucristo. Basta ya, dice el Señor en esta tarde, para hacer lo que le agradaba a la carne. De aquí en adelante te entregamos nuestra vida, oh Dios.
Te entregamos nuestro hogar, Señor. Algunos de nosotros necesitamos rendirle nuestra definición de lo que significa ser bendecidos. Y nosotros tenemos que decirle esto en esta tarde: Señor, perdónanos, porque hemos pensado que somos bendecidos solamente cuando vivimos con comodidad en la vida. Señor, perdónanos porque hemos pensado que somos bendecidos solamente cuando sentimos que tenemos todo bajo control. Señor, perdónanos porque hemos pensado que somos bendecidos solamente cuando nuestra imagen permanece intacta en público. Señor, perdónanos porque hemos pensado que somos bendecidos solamente cuando calzamos lo que deseamos. Pero en esta tarde, hermano y hermana, Jesús nos ofrece una definición mucho mejor que la definición del mundo. Amén. Él nos dice esto en esta tarde. ¿Puedes ver en la pantalla conmigo? El verdadero éxito es vivir en constante obediencia a Dios. La comodidad, la aceptación de los demás, una buena imagen, los logros personales y el control no definen la verdadera bendición en mi vida. Así que en esta tarde, hermano, dile con todo tu corazón: me rindo a Jesucristo, lo reconozco como mi Rey y permitiré que Él forme mi corazón y mi hogar conforme a la cultura de su reino. Padres de familia, este es un momento sagrado y especial. No porque hayan hecho todo bien, no porque no tengan en esta tarde de que arrepentirse, no porque somos perfectos. Padre de familia, hermano, tu hogar no necesita un hombre perfecto. Tu hogar necesita un hombre rendido a Jesucristo, un hombre que reconoce su necesidad de Dios, un hombre que se arrepiente cuando peca, cuando falla. Tu familia necesita un hombre que recibe la misericordia de Dios y la extiende a los demás. Tu familia necesita un hombre que sigue a Jesús aun cuando hacerlo tiene un costo y requiere sacrificio de parte de ti. Este llamado solamente para los padres, también es para toda la iglesia. En este momento el Espíritu Santo está poniendo al descubierto esas cosas con las que tú tienes que lidiar. Está confrontando eso que tú tienes que dejar ir y entregárselo a Él en esta tarde. Le está poniendo al descubierto quizás orgullo que hay en tu vida, quizás tu diferencia espiritual por las cosas de Dios, quizás esa necesidad, esa hambre que tiene de tener siempre todo bajo control. Quizás está revelándote impureza. Quizás te está mostrando esa amargura de la cual nos has sanado. Quizás tienes miedo a lo que los demás piensen de ti. O tienes miedo que alguna área de tu vida está comprometida con el pecado. Si hay un área de tu vida en esta tarde que tiene un compromiso con el pecado, no te escondas de Jesucristo en esta tarde. Tráelo a la luz, hermano. Ven con las manos vacías. Los hermanos de oración se pueden pasar conmigo aquí al frente. En esta tarde, ven con toda honestidad. Ven rendido a Cristo. Porque el Rey no te está llamando a guardar las apariencias, hermanos. Él te está llamando a vivir bajo su autoridad y a ser transformado por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo. Esto de lo que estoy hablando es la cultura de un hombre que vive en el reino de Dios y sometido a su autoridad. En esta tarde, ya para terminar, Dios bendice a los que se rinden al Rey. Dios bendice a los que están siendo transformados a su imagen y semejanza. Dios bendice
a los que permanecen fieles aún cuando la tormenta viene contra ti. Porque el reino es de Él, hermano, y le pertenece a Él. Y por gracia, mediante la fe que profesamos en Jesucristo, tú y yo en esta tarde, ese reino se nos ha sido dado a nosotros. Así que te digo, padre de familia, ponte de pie, despierta y entra al reino al que Él te ha llamado a vivir. Es lo mejor que tú puedes hacer por ti y por tu familia. Señor, en esta tarde llenamos nuestros rostros. Te doy gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, en esta tarde dejamos todo orgullo, Señor, todo pecado, Señor, todo aquello que ha estado oculto por mucho tiempo, Señor, que nos hace daño y que eventualmente llega a permear a nuestras familias, Padre Celestial. Padre, permite que cada hombre aquí presente, Señor, sea un mejor padre de familia, sea un hombre que fomente la paz, Señor, que hable con amor y con bondad en su hogar, Señor, que sea un líder, oh Dios, que lleve a cada de sus hijos, a sus hijas, a tus pies, Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque aún estás aquí con nosotros, porque tu presencia está en este lugar, oh Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, Señor, en este momento. Te pido que la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, oh Dios, y nos deje ver qué es eso que tenemos que venir a entregar en esta tarde aquí a tu altar, Señor. Padre, te damos honra y gloria por lo que estás haciendo en este momento y por lo que lo vas a hacer mientras te alabamos y te adoramos una vez más. Y todos decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no pase adelante una vez más, hermano, y alaba a Dios? Pase si usted quiere que oren por usted. Feliz día del Padre.